No, 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 venga la carga, venga la carga. Una mediecita. Venga, vamos a probar aquí. Una media. Oiga,
Buenas tardes, soy Miriam Suaza, coordinadora del Centro Cultural, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Y en esta oportunidad, en el marco de la celebración de nuestro primer decenio de estar ofreciendo arte y cultura, es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan a través de esta sala de Zoom y del Facebook Live del Centro Cultural, Facultad de Artes. Queremos darle la bienvenida al encuentro con el teatro, un espacio donde durante 1 hora y media podremos acercarnos al conocimiento del hacer misional de la Facultad de Artes desde el componente formativo y artístico. Justamente, con mucha alegría les invito a que allá en sus casas, porque debemos de seguirnos cuidando, a pesar de esta apertura, es muy importante que nos cuidemos, dispóngase cómodamente, quizás un cafecito bien rico, porque acaba de pasar un aguacero en la ciudad de Medellín durísimo. Entonces dispónganse, apreciados amigos, para este encuentro maravilloso con el teatro, donde vamos a compartir acerca del curso séptimo nivel de actuación que reciben los estudiantes de teatro de la Facultad de Artes. Por supuesto, vamos a conocer de sus resultados, su proceso y especialmente en lo relacionado con una obra de teatro llamada Insomne, Tierra Insomne. Antes de iniciar con el conversatorio y antes de presentarles nuestros invitados, es importante recordar algunas recomendaciones del manual para interacciones virtuales. Seguramente ustedes ya lo saben, pero es muy importante invitarlos a que mantengamos el micrófono y la cámara silenciados, de manera que no vayamos a tener muchas interrupciones del medio ambiente. Si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, por favor la planteamos en el chat de esta sala de Zoom o también en el chat de Facebook, que nuestros invitados estarán prestos a responderlas. Y les recordamos que este evento es filmado, es grabado como memoria también de la obra Insomne, Tierra Insomne. Hora de comenzar, respetada audiencia, y es muy grato presentarles en este proceso del inicio del encuentro de teatro a la profesora, directora de la obra Insomne, Tierra Insomne, profesora Luzdari Alzate. Profesora Luzdari, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial en esta tarde por asistir
digamos, a este encuentro tan importante que está proponiendo el Centro Cultural como una manera de encontrarnos y conversar sobre el teatro y conversar sobre todo de lo que son los procesos académicos dentro de nuestra facultad, del cual en este momento pues haremos parte ustedes y nosotros los expositores. Claro que sí, profesora, qué rico. Y como usted dice, una posibilidad de compartir ese hacer académico de nuestra facultad. Profesora, ¿qué le parece que antes de que entremos en ese tema central del conversatorio, nos cuenta, por favor, para que nuestra distinguida audiencia la conozcan un poco más? ¿Quién es Luz Daria Alzate en la Facultad de Artes y en el programa de teatro? Bueno, yo soy docente del programa de teatro, soy maestra en arte dramático y magíster en lingüística. He trabajado y desempeñado mi labor docente durante 25 años dentro de la facultad y digamos que me he enrutado mucho en los procesos académicos de montaje y proyección como una línea importante de lo que he hecho. Otra línea ha sido dedicada al trabajo de la interpretación vocal y en la parte investigativa, digamos, hemos trabajado con otros profesores el aspecto de crear todo el curso y todos los contenidos del curso de otras poéticas. Realmente, digamos que en esas tres áreas ha sido, digamos, mi desempeño dentro de la facultad. Muchos montajes, digamos, hemos hecho dentro del proyecto séptimo de semestre, montajes como Alixia, Blancanieves, había otra vez Blancanieves, Telaraña, Menos que Caricia, digamos que en ese ámbito me he movido bastante y han nacido muchísimas obras de ese curso, un gran repertorio, digamos, que ha pasado por este proceso académico de montaje y dirección. Qué bien, profesora. Justamente en todas esas obras que usted nos cuenta, surge esta maravillosa obra, Insomne, Tierra Insomne, como resultado del séptimo nivel de actuación del programa de teatro. Profesora, ¿qué le parece que le contemos a nuestra audiencia cuál es ese proceso que un estudiante de teatro vive antes de llegar al séptimo nivel de actuación y poder hacer este tipo de elaboraciones? O sea, ¿qué proceso vive el estudiante en toda esta carrera de teatro? Sabemos que es muy amplio, pero ¿será que lo podemos concretar y contarle a nuestra audiencia al respecto? Sí, bueno, el séptimo semestre, digamos que es el momento en que los estudiantes hacen su último montaje. En ese montaje se pretende que los estudiantes pongan, digamos, al servicio de la obra y de ese entrenamiento para la obra todos los conocimientos adquiridos durante la carrera. Nuestra carrera, digamos que es un poco particular a muchos proyectos académicos del país porque nosotros trabajamos por temas de investigación, por temas de estudio. Ellos hacen un recorrido de acción, situación, estructura, personaje, otras poéticas, dirección, hasta llegar al semestre de montaje. Y por supuesto, como les decía, el fin es realmente investigativo. No se trata solo de montar una obra, no es el objetivo solo tener una puesta en escena, sino que los estudiantes planteen preguntas investigativas, estudien conceptualmente lo que están haciendo, digamos, ingresen en todo un contenido también conceptual, estético, para finalmente llegar al proceso de la puesta en escena. En este proceso de puesta en escena, digamos, somos en este momento Insomne, Tierra Insomne, un elenco bastante grande, eran 20 actores, estaba Luz Dario en la dirección, Juan Pablo Bonilla en la asistencia de dirección y un grupo de asesores que la facultad, digamos, nos propone y nos pone para que nos ayuden a desarrollar el proceso creativo. Estamos entonces con asistencia y asesorías en la parte de puesta en escena a Mauricio Celis, está en la música Johnny Restrepo, en el vestuario Juliana Restrepo, en luces Felipe Ortiz y Juan Pablo Bonilla no lo nombré como nuestro acompañante en la asistencia de dirección.
de todos este gran grupo creador nos sentamos a trabajar colectivamente, pero siempre a partir de las propuestas de los estudiantes. En eso, digamos, quiero resaltar profundamente la importancia que ellos tienen en el proceso creador. Son ellos quienes proponen, digamos, el material creativo, y ya tanto la dirección como la asistencia del grupo creador, quienes tejemos ya detalladamente todo el material propuesto por ellos. Nosotros diseñamos un trayecto creativo que se fundamenta en lo que hemos denominado las enciclopedias del actor, y desde esas enciclopedias del actor empezamos a definir la puesta en escena en todos sus aspectos y en todos sus lenguajes, musicales, visuales, material, escénico, como el vestuario, ¿cierto? Son ellos los que definitivamente nos dan el material para llegar a lo visual y para llegar a la misma acción y al mismo personaje. Sus propuestas son fundamentales y por eso les digo siempre desde un aspecto muy investigativo. El director no impone su punto de vista, no impone su puesta en escena, no trae la puesta en escena con anterioridad, sino que la puesta en escena es el resultado del encuentro de las preguntas del grupo creador, en este caso los actores y nosotros los directores y acompañantes creadores, y dialogamos con el material textual, con el material dramatúrgico, y aparece nuestra propuesta, que en este caso es Insomne, Tierra Insomne, que es un material dramatúrgico que parte de la obra La puta madre de Marco Antonio de la Parra. En ese diálogo entre grupo creador y material dramatúrgico, nosotros elaboramos nuestras propias preguntas, y esas preguntas que nosotros nos elaboramos en el diálogo con el dramaturgo es la que enfoca, esas preguntas enfocan la puesta en escena. Pero ya para hablar de la puesta en escena, entonces tendríamos a nuestros actores, que son quienes han vivido la pieza, quienes la vivieron durante 9 funciones que logramos hacer en el Centro Cultural, en lo que nosotros llamamos el semestre de proyección, que tiene la finalidad de que el estudiante confronte y se confronte con distintos públicos de la ciudad, con distintos públicos del país, desde espectadores que han visto teatro, como hasta espectadores que se encuentran por primera vez con una obra como la nuestra. Entonces, bueno, muy bienvenidos, y los invito a que se conecten con nosotros y podamos comprender un poco, muy rápidamente, el proceso que nosotros realizamos con esta obra. Muchas gracias. Profesora, muchísimas gracias, y qué interesante ese relato preciso, concreto, que nos permite además contarle a nuestra audiencia, aquellos que quizás no son amantes ni conocedores del teatro, contarles un poco, como usted lo mencionaba, esa dinámica académica de la carrera en artes, en este caso del teatro, y usted mencionaba esos 3 pilares universitarios, como son la investigación, la formación y la extensión, y justamente estas proyecciones escénicas dan cuenta de esas 3 líneas universitarias. Usted insistía contándonos que todo se deriva de un proceso investigativo, un proceso donde hay un diálogo de saberes. Mencionaba inclusive algunos maestros de la Facultad de Artes que participaron en la obra, el maestro Mauricio Celes, Felipe Ortiz, Juan Pablo Bonilla, donde cada uno desde su lugar aportaba al proceso formativo, y finalmente surge esa puesta en escena que a través de la extensión la ofrecemos, y que usted mencionaba que es el resultado justamente de toda esa línea académica. Y qué interesante recordar, y cuando usted mencionaba esas 9 funciones en el Centro Cultural, les contamos que fue maravilloso tener el lanzamiento de la primera temporada de la obra en el Centro Cultural. Esto se dio en el mes de marzo, y íbamos súper bien, estábamos atendiendo a las instituciones educativas en la mañana, porque justamente en esta celebración de los 10 años estamos festejando todo el año, incluso aún ahora desde la virtualidad,
y tuvimos oportunidad de hacer esas 9 proyecciones que esperamos cuando pase la pandemia, cuando nos podamos volver a ver, invitarlos a ustedes a que disfruten, porque es un gusto sencillamente poder apreciar esta obra, y justamente queremos invitarlos a que a través de un video puedan visibilizar algunas escenas que seguramente luego se van a enriquecer desde la presencialidad. Entonces, ¿qué le parece, profesora, que invitemos a nuestro público virtual, a aquellos que están en Facebook y en esta sala de Zoom, a que disfrutemos de algunas escenas de Insomne, Tierra Insomne? No te gusta ver. No, mi amor, me asusté. Solo me asusté, Carlos. Siempre está sola. Siempre está en la cama sin nadie. Nunca me han tomado en cuenta. Mi hermano se llama Pedro. Pedro, Mi padre también se llamaba Pedro. Pedro. ¡Me desesperas! He tenido que tomar píldora. Y aún así no puedo. No puedo. ¿No quieres una píldora? ¿No quieres una píldora? ¡A las calles! ¡A los balcones! ¡La libertad está ya aquí! ¡Es para siempre! A mí la piel se me puso grasosa, te daría asco. Ya no se me para contigo. A él le gustó. Algún día me había importado, pero trabajo en exceso. Llego a casa y la encuentro llena de desconocidos. Pensábamos matarte. We have to be ready for death. It's incubará la venganza. Será un forastero en su propia tierra. Es que necesitamos jóvenes como este. Guerreros, héroes, hitos históricos, amnésicos. Kill them! ¿Quieren saber mi historia? ¡Qué maravilla! De seguro ustedes, apreciados amigos que nos están acompañando a través del Facebook del Centro Cultural, otros Facebook alternos y por supuesto en esta sala de Zoom, no van a querer perderse la obra. Esperemos, como les decía, que pasada esta situación podamos no solo tenerla en el Centro Cultural, sino ojalá en nuestro Teatro Comandante Camilo Torres y en diferentes escenarios, no solo de la ciudad, sino del departamento, del país y ojalá del mundo. Pudimos apreciar la participación de ese equipo creador, como lo llamaba la profesora Luz Dari. Ella decía, la participación de los estudiantes es fundamental en este proyecto creador, inclusive nos hablaba de un modelo de enciclopedia creativa que finalmente funge en lo que son las obras del teatro. Entonces es maravilloso para mí contarles que tenemos oportunidad de saludar a algunos de ellos, actores participantes de la obra. Tenemos a Santiago Marchena, a Manuela Salazar, a Juan Pablo Naranjo, a Samuel Zapata y a Marlon Restrepo. Los vamos a invitar a que nos saluden, qué rico verlos, los vemos muy bien. Bueno, un saludo para ustedes. ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido oportunidad de descansar de la obra o no? Por el contrario, muy activos. ¿Quién nos cuenta? Santiago, Juan Pablo, Marlon.
No, Creo la que labor ha además, seguido, la labor ha seguido. Hemos tratado, hemos aprovechado pues este tiempo que si bien nos ha alejado un poco de la presencialidad, lo hemos aprovechado para enriquecer todo este material teórico para que la gente a través del tiempo se pueda relacionar con la obra de diferentes maneras, no solo desde la experiencia sensitiva y pues perceptiva de ver la obra, sino también de leer cómo fue el proceso, cómo sucedió todo y bueno, en eso es lo que hemos estado trabajando básicamente. Qué interesante, Juan Pablo. O sea, muchachos, que a pesar de la contingencia, a pesar de la pandemia, ustedes siguieron activos con algunos trabajos académicos desde la virtualidad. ¿Nos cuentan un poquito de eso? sí, nosotros estuvimos trabajando, haciendo encuentros muy constantemente, tratando de asimilar también todo lo que estaba pasando, porque esto nos presentaba unas nuevas maneras de pensarnos y de pensar la obra, e hicimos mucho desde la virtualidad, buscando siempre resistir. Y yo creo que esa es una tarea muy bonita del teatro y es que ayuda a buscarle soluciones a las cosas y a los problemas que nos presenta la vida. Y yo creo que desde el teatro y desde lo que nos ha enseñado hemos podido aprender a asumir estos problemas que nos ha presentado esta pandemia de una mejor manera. Qué especial, Santiago, y eso que tú dices es tan significativo, porque justamente las artes, en todo su abanico de posibilidades, como lo dices, es una forma justamente de fortalecernos ante esta situación difícil, donde si nos quedamos quietos, el sedentarismo nos atrapa, y también es una muy interesante oportunidad de reflexionar acerca justamente de estos fenómenos. Entonces, miren, este equipo humano que se nos va fortaleciendo en este conversatorio y justamente ellos nos van a compartir acerca de algunos elementos fundamentales a la hora de crear en teatro. Por ejemplo, nos referimos a la dramaturgia, a la exploración de las diferentes temáticas, no solo en la danza, sino en el teatro. El tema de la relación espacio-tiempo es fundamental y por supuesto en el teatro los personajes. Entonces quedamos con ustedes, chicos, para que nos cuenten de toda esta creación fantástica. Ok, bueno, yo quisiera empezar con algo que llamamos una dramaturgia discursiva. El texto que elegimos, el texto de base, fue La puta madre o La puta patria o Tierra insomne de Marco Antonio de la Parra. Y en este texto existen múltiples personajes de la tragedia de Cassandra y su familia. Ella tenía el don de ver su futuro, pero nadie le creía y esa era su maldición. Resulta que el texto juega con los tiempos a través de los discursos de los personajes. Y eso nos pareció sumamente interesante porque los personajes cuentan sus historias desde la experiencia del tiempo, que no es lineal, no es que haya un presente, un pasado, un futuro, sino que todo sucede como en un bloque donde todo está sucediendo a la vez. Y a través de ese suceder a la vez es que el texto también nos cuenta o los personajes cuentan las historias. Por eso se nos hacía sumamente complejo entender ciertas cosas, pero ahí fuimos haciendo un análisis discursivo para poder sacar las capas que este texto nos daba. Se juegan con estos discursos y si leemos el texto que resulta cuando tenemos el montaje, vamos a ver que hay una amplia diferencia con el original y esto se da porque al encontrarnos con el texto 22 personas, como lo decía la profe, más todas las asistencias técnicas, vimos que a través de esta complejidad surge una pregunta de cómo llevamos a escena esto. Entonces trabajamos a través del discurso de cada uno de los personajes, saber quién habla, para quién, en qué tiempos, y hacer así una separación de capas que permitiera ir como más profundo en el texto. Como la puesta en escena se fue configurando de modo complejo, decidimos darle un orden secuencial al texto y transponer esas riquezas que se daban de fragmentación en el texto, ponerlas en la puesta en escena, más que en el texto. Hubo preguntas personales para hacer esta reescritura del texto, como por ejemplo, cómo ablandar el pensamiento binario, es decir, estos son buenos, estos son malos, y pensarlo más como una tercera mirada, una posibilidad donde no hay buenos ni malos, sino que son todos los que habitan un mismo territorio. Ahí
nace una tercera mirada. También tratamos de evidenciar la polaridad tanto en la puesta como en la organización textual. Es decir, teníamos dos polos, una familia, también unos extranjeros, y decíamos, bueno, vamos a diferenciar y organizamos el texto de acuerdo a esas polaridades para tratar de desarrollar de un lado y del otro todas las temáticas, pero en diferentes puntos del texto. Ya cuando reorganizamos los textos, resulta que habían muchísimos monólogos, y lo que pasaba con esos monólogos es que cortaban el ritmo de la obra en general. Entonces decidimos hacer diálogos de esos monólogos. También intentamos evitar reiteraciones textuales, porque cuando se hace la puesta en escena hay tantas imágenes tan potentes y que dicen tanto, que a veces, porque como nos basamos en el texto, a veces dicen ya lo que el texto dice, entonces a veces había la necesidad de no decirlo con la palabra, sino a través de la acción. Entonces habían unas reiteraciones textuales que no eran necesarias. Había personajes además corales. Acá podemos ver en la imagen que aparece dos madres, por ejemplo, en ese caso, que hacían el mismo personaje. Entonces esos corales que cambiaban la estructura, porque habían interacciones entre los mismos personajes, habían interacciones o tiempos distintos en reacciones, por ejemplo, de un mismo personaje. Por ejemplo, Cassandra, en distintos espacios y tiempos, generaba nuevas rutas textuales por las cuales nos queríamos ir. Y finalmente tuvimos que resaltar algunas intenciones del grupo. Para resaltar esas intenciones del grupo también pudimos traer otros textos distintos, otras obras literarias a conversar con el texto y decir cosas puntuales que queríamos decir hacia el final, en medio, en fin. Entonces también traímos distintos textos a que nutrieran este texto final. Y yo creo que para terminar mi intervención, quisiera decir que un encuentro entre un texto, una puesta en escena y un grupo de mucha gente genera un montón de juego muy interesante que nos permite ver cómo no es que haya un elemento que sea el único que entra, sino que todos entran como a tensarse y a generar nuevas posibilidades en la creación teatral. Así fue que construimos esta reescritura de la dramaturgia del texto de Marco Antonio y de la puesta de nosotros, haciendo un conjunto muy interesante. Cedo mi palabra por acá. Bueno, Insomne Tierra Insomne, parte de la destrucción de la casa, como tema pues como a explorar, ¿cierto? Entonces iniciamos con Cassandra y el hijo. Cassandra y el hijo son como los narradores y los que cuentan esta historia. Son dos personajes totalmente violentados por la guerra y totalmente pues como ultrajados por esta violencia. Y es entonces cuando nosotros, para la construcción escénica y para la exploración escénica, partimos de la destrucción del hogar. La destrucción del hogar en una cadena analógica de casa, nación y planeta. Entonces, hogar como casa, hogar como nación y hogar como planeta, donde sus habitantes codician ser los dueños únicos como de cada una de esta estancia, tomando las mismas estrategias, ¿cierto? Como de poder, que sería como la coartación, la furia, la crueldad. Entonces, partimos como de esa destrucción del hogar, tanto interna como externa. En la puesta en escena hay tres fuerzas principales. Una fuerza principal sería como una fuerza opresora, que nosotros lo presentamos como los extranjeros, que eran los que se ubicaban a mano derecha, como de la escenografía en la sala, y eran los que ingresaban, los que invadían, los que coartaban, como lo que pasaba al interior de este hogar y de esta familia. La segunda fuerza fue como la fuerza revolucionaria, que en este caso era presentada como por el padre, la madre y el hermano de Cassandra,
Y esta fuerza revolucionaria tiene como unas ideas utópicas, ¿cierto? Eran como los que pensaban que a través de la revolución se podía llegar a una mejor vida, que a través de la revolución podían tener, no sé, irse de vacaciones y tener como una mejor calidad, como, sí, de vida. Y la tercera fuerza es una fuerza fronteriza, una fuerza de unas personas neutrales. De esta fuerza hacen parte Casandra y el hijo. ¿Y qué pasa entonces con esta fuerza neutral? Esta fuerza neutral es una fuerza que está como en medio de estos dos bandos, por decirlo así, y son las personas que más sufren, son las personas que más son violentadas, son las personas que tienen que aguantar esa furia, esa coartación, esa crueldad, y son las personas que no tienen una ambición necesariamente de poder o una necesidad como una necesidad de poder o necesidad como de riqueza, como sí lo son estas dos fuerzas, estas dos otras fuerzas pues como en pugna y opuestas. Vemos entonces cómo dentro de estas fuerzas o dentro de estos conflictos que se dan, hay poderes o hay fuerzas que se encarnan, por ejemplo, el poder de la guerra, que es representado por un Agamenón. También está el poder como del mercado, presentado por un Egisto, que estos dos personajes hacen parte como de los extranjeros. También vemos un poder de emancipación de parte de Casandra, como de revelación, y también vemos un poder como un poder de revolución por parte como del hermano y del padre, que hacen parte de la fuerza revolucionaria. Es entonces como todas estas fuerzas como que son los creadores de estas relaciones y de todo este mundo pues que conforman Insomne, Tierra Insomne. Bueno, entonces vamos a hablar de poner en escena la casa, el espacio-tiempo de la obra. Entonces, como que la concepción del espacio y el tiempo en la obra estuvieron estrictamente como ligadas como a las mediaciones que surgieron a partir de la dramaturgia, las transformaciones que hicimos a nivel dramatúrgico, las premisas que resultaron del análisis dramatúrgico. Una de esas premisas pues fue establecer la forma del espacio escénico como una L para evidenciar como la figura de los dos bandos que están en constante oposición y el vértice como ese punto fronterizo donde al final terminan convergiendo todos, ¿cierto? Entonces, eso posteriormente incentivó como al desarrollo escenográfico. Entonces ya venía esta idea de la casa, como Manuela lo mencionaba antes, de la casa como metáfora del país, como metáfora del mismo planeta como tal. Entonces aparece, en el lado izquierdo aparece la cocina habitada por la madre, el padre, el hermano y las Casandras. Y en el lado izquierdo aparecen los extranjeros, que es un espacio como del mueble, como del paneo, que está habitado por Egisto, Agamenón y las dos Clitemnestras. Y en el espacio vértice aparece la Casandra relatora, y ya en el espacio se estableció también, se trató de establecer como un distanciamiento entre la Casandra relatora y el niño relator, porque al analizar la obra nos dimos cuenta de que el niño presentaba como una serie de anomalías que parecía como estar dentro de la acción, pero al mismo tiempo estar contando lo que sucedía. Entonces, por eso decidimos como establecer un distanciamiento y ubicarlo dentro del público, cosa que él pudiera intervenir directamente con los espectadores, pero al mismo tiempo pudiera tener una relación con su madre. Ya de ahí empiezan a surgir todos los elementos, entonces la cocina y todos los elementos que componen la cocina, y la cocina como ese espacio donde se cocina la revolución, valga la redundancia, donde se presenta esa violencia invisible, el lugar del paneo, la cama como el lugar de la ensoñación, de la pesadilla, de la tortura, y ahí es como se empieza a dibujar todo el espacio. Y en la parte posterior,
Aquí podemos observar que hay dos paneles bastante grandes. Esos paneles nacen también en parte de una idea que ya teníamos de tratar de que el concepto escenográfico girara en torno a una prensa que constantemente se va cerrando en el transcurso de la obra. Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando para evidenciar que al final ninguno de los dos bandos resulta ganador, que en la guerra todos salimos perdedores. Entonces, de ahí nacen esas ventanas como esa maquinaria de guerra, ese lugar del observar y hacer ese paneo, ¿cierto? Y cómo también comprime. Entonces, así fue que se empezó a configurar todo. Además, nos dimos cuenta de que habían saltos temporales, como también ya se ha mencionado antes. Entonces, tratamos como de descifrar esas capas de tiempo, porque había momentos en los que podíamos ver el tiempo de la escena, pero también había momentos de parecía como que había un distanciamiento de ese tiempo escénico y se empezaba a hacer como una enunciación, ¿cierto? Entonces, tratamos como de establecer muy claros cuáles eran los momentos de la acción escénica en la obra, o sea, donde está ocurriendo todo el tiempo la acción. Y pues si bien el hablar también es una acción, pero establecer ese distanciamiento, reforzándolo desde la espacialidad. Entonces, la Cassandra en un punto diferente a donde estaban estas dos fuerzas, el niño en un punto diferente a donde estaban estas dos fuerzas, y así fue más o menos que se fue configurando el espacio y el tiempo y el desarrollo escenográfico en Insomne, Tierra Insomne. Ok. En este momento vamos a hablar de cuál fue el proceso que nosotros seguimos para aproximarnos a esa creación de personaje que hicimos para la obra y pues también desde mi singularidad, ¿cierto? Desde mi proceso particular. Entonces, nosotros construimos los personajes desde dos líneas que fueron una línea singular y una línea colectiva. La línea singular la trabajamos desde un teórico y pues alguien que trabajó mucho por el teatro llamado Grotowski, con una línea de trabajo psicofísica con la que nos aproximamos, digamos, a esto que nosotros llamamos las fuerzas o las emotividades del personaje, ¿cierto? Las energías que atraviesan al personaje. Para eso nosotros hicimos un trabajo de acercarnos a nuestras vivencias, ¿cierto? Para prestárselas al personaje y nutrir al personaje, digamos, con toda esa carga que también llamamos simbólica. De otro lado, entonces, en lo colectivo, trabajamos desde la biomecánica de Meyerhold, donde nosotros lo que hicimos fue un trabajo de creación de partituras de acciones muy precisas que nos permitían que la obra y el movimiento y las acciones y todo lo que ocurría, todo lo que el espectador veía, entonces todo eso funcionara como un engranaje, ¿cierto? Porque se crean una serie de códigos y cosas que hacen que cada acción dependa de la otra y en esa medida todo se compacta y queda como muy juntico, ¿cierto? Entonces en esas dos líneas trabajamos para la creación de esos cuerpos singular y colectivo. Y aparte de eso, entonces desde el vestuario y el maquillaje, nosotros hicimos unas investigaciones alrededor, digamos, de la historia y la ideología del personaje y todo lo que podíamos absorber de ahí en cuanto, digamos, a referentes visuales, colores, texturas, animales, personajes icónicos importantes para esta ideología. En el caso del padre, que es el personaje que yo interpreto dentro de la obra, para este personaje, digamos, su ideología y su lugar desde donde él se sitúa en el mundo son las políticas de izquierda, las ideologías de izquierda, y entonces ahí empecé a hacer toda una búsqueda también, digamos, por la decisión de cuál es el trabajo de este personaje, que es un obrero, pero que el texto no nos daba esa información. Entonces yo decidí que el personaje iba a hacer él iba a trabajar en una fundición, ¿cierto? Y empecé a hacer toda pues la búsqueda de los materiales. Y así llegué a unos dibujos, a unos collages,
a unos, digamos, unas aproximaciones gráficas que me permitieron encontrar una materialidad que nutre al personaje desde la géstica, desde el imaginario que yo mismo me construyo de lo que es ese personaje, ¿cierto? Como una imagen muy interna de lo que para mí es ese personaje. Entonces, aquí en la imagen estamos viendo a la izquierda de la pantalla vemos un oso porque una de las decisiones fue que el animal que representa a este personaje es el oso y digamos las texturas del pelaje del oso. Por aquí está Lenin, todo el asunto de los colores, ¿cierto? Son como, es una línea de trabajo en la que yo me encuentro, ¿cierto? Aquí entonces tengo otro collage que yo realicé. Tenemos de nuevo a Lenin, tenemos aquí todos estos próceres, ¿cierto? Mao, Stalin, y tenemos a Gaitán, quien es importante en nuestro contexto. Todo esto se empieza a volver géstica, todo esto se empieza a se concretiza, digamos, se cristaliza, se junta y se vuelve ya algo visible dentro de la obra con todos estos gestos que yo ya empiezo a poner en el personaje para caracterizarlo, ¿cierto? Por ejemplo, las imágenes de los perros vienen del texto del autor, de Marco Antonio de la Parra. Todos estos colores, digamos, son los colores que representan este tipo de ideologías en el mundo. Y bueno, lo más importante de este tipo de trabajo que nosotros realizamos es que el personaje se conforma como un tejido, se conforma como una constelación, más allá de ser una sola línea de trabajo en la que decimos, nosotros hicimos el personaje desde este autor y ya, o digamos desde esta técnica particular, todo lo contrario, es una forma de trabajo muy amplia, digamos, que permite recibir y tomar y beber de muchas partes muy distintas, y en esa medida pues hablamos de tejido, ¿cierto? Hablamos de multiplicidad, de hibridación también de técnicas, que es algo además muy importante para nosotros como estudiantes de la Universidad de Antioquia, nuestra identidad actoral, investigativa, más que ser unitaria, es, digamos, múltiple, ¿cierto? Bueno, hola. En este momento yo voy a hablar pues como de las voces de la casa, lo que tiene que ver como lo que trabajamos frente a la voz, lo sonoro en la obra. Para partir de eso, tenemos que hablar de algo muy importante y es como una diferenciación. Hemos hablado de grupos y de fuerzas. Hay que diferenciar muy bien esas dos cosas en la obra porque son cosas distintas. Los grupos, como ya los nombraron, son el grupo de los extranjeros, el grupo de la familia, el grupo de los fronterizos. El grupo de los extranjeros y el de la familia son los que se enfrentan, ¿cierto?, en la guerra. Y el de los fronterizos son los que son aporreados pues como por esas dos fuerzas grandes, ¿cierto? Esos son los grupos. Y las fuerzas, tenemos que hablar de las fuerzas para diferenciarlo de los grupos, porque hay fuerzas mayores y fuerzas menores que hacen parte de todos los grupos. Entonces, explico. Hablamos de una fuerza mayor y una fuerza menor. La fuerza mayor es la que tiene las verdades, la que impone los saberes en determinado, como en determinada sociedad, en determinado espacio, ¿cierto? Entonces se imponen esos saberes, adoptan las verdades y los saberes como una verdad y la imponen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la fuerza mayor en la casa es el padre con la revolución. La fuerza menor en la casa es la madre, que sufre toda la fuerza del padre, y las casandras. En los extranjeros existe una fuerza mayor y una fuerza menor. La fuerza mayor es la de Agamenón y Egisto, y la fuerza menor, incluso siendo parte de la guerra y apoyando la guerra, pero también en una parte de su misión está Clitemnestra. Entonces, estas fuerzas menores las volvimos personajes corales, que aquí podemos ver pues en esta imagen que hay todo pues un montón de mujeres, pero entonces están dos madres, podemos ver dos madres y tres casandras.
Entonces hay personajes corales en la obra que representan esas fuerzas mayores y fuerzas menores. Las fuerzas menores que son oprimidas por una ideología, así hagan parte de la izquierda o de la derecha, ¿cierto? No queremos hablar pues como de, porque podemos ver como fácilmente en la obra que solo hay personajes de las mujeres corales, pero de los hombres no hay corales. Pero sí hay, o sea, eso es lo que uno puede ver en la gran imagen, pero no es así. No queremos decir que la fuerza mayor la tenga un hombre y la fuerza menor la tenga una mujer, no. Hace parte más como de una colonialidad que hemos adoptado nosotros, ¿cierto? Entonces, son una fuerza como de ideologías. Entonces, podemos ver pues que las Casandras, habían coros de todo tipo en la obra. Las Casandras podrían estar hablando en coro, podrían estar hablando como varias cosas que no se entendían, porque nosotros también queríamos crear ese efecto de lo disonante en la obra, como de eso que se dice de la misma manera, pero también que se dice de distintas maneras. Entonces se podría escuchar a la madre. Había una madre que a veces retaba al padre, había otra que era totalmente no me pegue, por favor. Y bueno, entonces, ¿cómo se ve esa diversidad de los discursos? Incluso las fuerzas menores, que eran corales, entre ellas había una diferencia, ¿cierto? Entonces uno decía, qué rico ver en esas voces esa diferencia interna, ese discurso interno del personaje, eso se podía ver súper bien en el personaje de la madre, era muy rico verlo porque lo decía de muchas maneras. Las clitemnestras pues tenían una cosa más coral, una cosa más armónica, ¿cierto? No, era más como de la diversidad, pues como de ella, como decía los textos, pero siempre era directo, ¿cierto? Y en los niños, hay una cosa muy importante que queremos aclarar ahí, es que habían unos niños hombres y otros mujeres, eran tres niños, 2 mujeres y un hombre. ¿Por qué lo quisimos trabajar así, pues como en esa diferencia de género? Y es porque el niño realmente en la obra pasa de un género al otro como para salvarlo, ¿cierto? Eso ya es pues como hace parte de la fábula pues de la obra. También en cuanto a lo sonoro de la obra, queremos recalcar pues que la música estaba muy del lado de lo latinoamericano, porque hace parte de nuestro contexto, también como de lo disonante, porque no queríamos tanta armonía pues en la obra. Había música que hacía parte de la ficción, que la manipulaban los personajes, como eran los boleros que los manipulaba la madre, ¿cierto? Como para mitigar esa tensión entre el padre y la madre, pero también había música que hacía parte de la no ficción, que los personajes ni idea, y había también otro tipo de música que ya la realizaban los personajes, como canto, ¿cierto? Entonces así fue como se fue como construyendo todo esto de lo sonoro en la obra, porque no solo fueron las voces, fueron los coros, que fueron muchos tipos de coros, fueron como los personajes disonantes con sonidos pues como que no eran armónicos, y también en cuanto a esto de la música muy ligada a nuestro contexto. Marlon, qué interesante escucharlos, y justamente ya empezaron las preguntas a través del Facebook y también algunos comentarios del Zoom, Marlon, y al respecto de tu discurso nos están pidiendo, tenemos algunos estudiantes de instituciones educativas conectados y nos están preguntando que si por favor aclaras el concepto de personajes corales, que a qué te refieres. Bueno, personajes corales, queremos hablar de personajes corales como un personaje fragmentado. Es un personaje que lo componen distintas personas, pero es un mismo personaje. Entonces podemos ver en la obra una madre, pero son 3 madres iguales, vestidas igual, con el mismo maquillaje. Uno podría decir, ve, porque hay 3 madres, pero uno dentro de la obra se da cuenta que
que es el mismo personaje el que, el que hace las acciones, pero uno ve la diversidad, ¿cierto? Eso es lo que quería hablar ahorita, esa diversidad de lo que quiere decir, de lo que piensa acerca de lo que hace o de lo que le hacen, ¿cierto? Entonces es un personaje fragmentado, podríamos hablar de un personaje fragmentado, que eso hace parte pues como que de los elementos del teatro postdramático, ¿cierto? Entonces eso es como creo que la definición de esos personajes corales que puedo dar. Excelente, Marlon, muchas gracias. Y no solamente te agradecemos a ti, Marlon, sino a todos ustedes, a Santiago, a Manuela, a Juan Pablo, a Samuel. Y justamente cierra Marlon con este tema de las voces de la casa, donde nos acaba de aclarar, entre otros temas, el concepto de personajes corales en la obra de teatro. Y justamente al respecto de este relato, Valeria Barberi hace referencia a esta exposición frente a los personajes que nos hizo Samuel. Ella dice que qué chévere, Samuel, esa investigación que hiciste del personaje, que detallaste así como con esa mesura, donde nos estás enseñando que cuando estamos justamente caracterizando personajes, no solamente hacemos referencia a una historia de ese personaje, sino que tú nos decías que tuviste en cuenta las propias vivencias, tuviste en cuenta las energías, nos relataste inclusive algunas identificaciones con animales de la naturaleza y que finalmente eso permite generar una historia y una ideología del personaje, donde todo este trabajo y esta elaboración se nutre de las experiencias, del conocimiento, de las vivencias. Miren qué interesante, por ejemplo, cuando Juan Pablo nos relataba todo ese juego del tiempo, del espacio. Eso se va involucrando con todos los conceptos de las otras compañeras. Cuando Manuela nos hablaba de esas fuerzas y decía, hubo varias fuerzas como la guerra, la emancipación, la revolución, ese poder político, y definitivamente yo creo que ustedes como yo ya estamos antojados de querer ver la obra, que justamente es lo que seguiría cuando toda esta situación pase, porque es, como decía la profesora Lundari, todo un ejercicio investigativo que se proyecta en la puesta en escena de una manera conceptual, pero también enseñándolos, porque de eso se trata la educación en las artes, dejar también una huella de conocimiento donde siempre quedaremos inquietos. Y justamente quisiera invitar a Felipe Gómez. Felipe, en una pregunta que indudablemente hay que hacerla, y también a los demás estudiantes. Felipe, ustedes como estudiantes de teatro, como futuros profesionales comprometidos con la educación de las artes, ¿cuál es ese compromiso que la carrera les ha venido ofreciendo y que ustedes han venido apropiando? En otras palabras, Felipe, todavía el estudio de las artes a nivel profesional tiene cierto sesgo, ¿sí? Y hay muchos jóvenes como ustedes que los apasiona el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, y ustedes nos están demostrando que indudablemente hay unos conocimientos trascendentales que nos hacen unos profesionales diferentes. Felipe, a partir de esa experiencia y de tus vivencias en la carrera, ¿qué les puedes contar, por ejemplo, a estos jóvenes que están soñando con estudiar también teatro? Bueno, yo creo que es un tema demasiado amplio, o sea, del que se puede hablar demasiado porque de hecho el estudio del teatro no es algo estático, o sea, no es algo fijo, sino que precisamente es una apertura a muchas cosas. Y creería en lo que me dices, que no es que seamos unos profesionales diferentes, sino antes valernos como unos profesionales igual que cualquier otra profesión. O sea, que esto tiene un estudio, que tiene un montón de trabajo también detrás para poder lograr cualquier cosa de la que hacemos en escena. Se puede dividir, digamos, en dos partes esta pregunta que me haces, y es el estudio del teatro, porque tú para estudiar teatro o para hacer teatro, lo puedes estudiar en una academia, lo puedes estudiar en una universidad, lo puedes estudiar con tu grupo de teatro, y esto hace que sea muy diferente todas las disciplinas y todo se trabaja de una forma diferente. Entonces yo creo que pone en común todo eso, es digamos un autoconocimiento
de uno como artista, que despierta de cierta forma de medida que tú vas haciendo todas las cosas que haces en el mundo del teatro. Entonces este autoconocimiento genera es como una reflexión del mundo, como un reflejo del mundo. Tú ves reflejado en ti un montón de cosas que suceden en el mundo y despiertas también un interés y despiertas como una posibilidad muy grande de visionar, de observar. Entonces todo el tiempo te vuelves un observador de todo lo que pasa en la calle, de todo lo que sucede en las noticias, de lo que sucede en las redes, te asomas a la ventana y ves un montón de cosas. Y yo creo que el arte y toda esta corriente y este paradigma que se empieza a abrir, digamos, al mundo un poco cada vez más, yo pienso que permite mucho eso, esa visión sensible del mundo. Y lo que lleva más como a estudiar teatro en la universidad, o sea, estudiar teatro en la Universidad de Antioquia es una posibilidad muy bonita. Digamos, uno llega mucho desde la pasión, uno llega a la universidad por la pasión que siente por esto, por el amor, y todo el tiempo te levantas es con ese amor y con esa pasión, pero encuentras también en la universidad unas corrientes muy interesantes que te forman como un ser investigador. O sea, todo lo que hacemos, todas esas exploraciones del cuerpo, esas exploraciones de la voz, todo es como unos niveles de una investigación. O sea, todo el tiempo nos estamos preguntando por muchas cosas, o sea, por cosas sociales, por cosas internas, por todo este universo tan grande y tan plural que es, y es precisamente eso, es precisamente esa apertura que nos da la universidad como al mundo de la investigación, y de lo que hacemos no se desliga, digamos, lo práctico con lo teórico, sino que todo confluye en una misma cosa que tiene una funcionalidad muy interesante para el mundo. Entonces, cualquier persona que vaya a teatro a hacerlo o a verlo va a tener una visión diferente de lo que está sucediendo. Y precisamente es entender eso, entender esa particularidad y entender como esa esencia de que somos seres múltiples y que lo que vive ahí dentro del teatro es precisamente para eso, para que todo el mundo se llene de preguntas, se llene de inquietudes, se llene de respuestas, pero cada quien asuma su posición y tome como esa decisión mental de pensar algo acerca de lo que está viendo. Claro, todo va dentro de unas técnicas, todo un trabajo de conocimiento de autores, pues de toda la vida del teatro, y todo esto pues hace que la técnica te lleve, digamos, a unos niveles mucho más claros de entender y comprender cómo se vive ahí dentro del teatro, porque es precisamente eso, la vida, y comprender la vida, digamos que es muy complejo. Comprender el teatro precisamente tiene esa esencia que todo el tiempo estamos buscando por lo complejo que es. Especial, comprender la vida, dices Andrés Felipe, y a eso le sumas unos elementos que yo quisiera recordar. Hablas de la visión sensible del mundo y por supuesto las artes. Algunos en este momento de situación de pandemia visionan la cultura y las artes como esa plataforma salvadora, y es porque justamente no solamente nos permite mirar otras perspectivas, sino analizar. Y tú hablabas de algo muy importante de la investigación, y decías que este conocimiento al que ustedes se han acercado no solamente les permite hacer una investigación personal de su propia vida, sino que hablabas de lo social, inclusive lo político, es decir, sentar posiciones, y esto hace que justamente valga toda la pena y escucharlos a ustedes en el discurso de la obra, todo el proceso investigativo, todo el proceso de creación, ese diálogo de saberes no solamente de sus propias vidas y reflexiones, sino con los maestros, nos permite y nos motiva y nos sigue motivando cuando será que la obra está. Entonces, Felipe y todos la profesora, los estudiantes, los invito a que en este momento podamos abrir cámaras para invitar no solamente a las personas que están en esta sala de Zoom, que tenemos en este momento 16 participantes. Este es el momento de si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas. Inclusive sabemos que en la sala hay otros estudiantes también que participaron de la obra, una familia de 22 estudiantes, además de todo ese equipo humano profesional que los acompañó. ¿Qué más podemos contar de la obra? ¿Qué más podemos decirles? ¿Qué quisieran ustedes dejar así como unos lenguajes y unos discursos muy establecidos frente a este ejercicio de creación
que nos motive justamente cuando todo esto vaya pasando a no querernos perder. Insomne, tierra, insomne. ¿Nos quieren agregar algo acerca de la obra? O no sé si algunos de los participantes de este chat y del Facebook tienen algunas inquietudes o comentarios. Idgenia, estamos contigo. ¿Qué nos quieres comentar? Perfecto. Algo más, profesora, de pronto algo más acerca de la obra importante que nos permita llegar ya a esta etapa de ir concluyendo el conversatorio. A mí me parece muy importante poder hablar del tema que de alguna manera para todos nosotros quedó suspendido, que es el tema de la proyección, porque nosotros como facultad tenemos, digamos, una misión importante, distinta, digamos, un poco, no completamente distinta, pero sí el compromiso de la universidad, el compromiso de la facultad, que tienen que ver con su misión social. Entonces la proyección cumple con esta tarea y es una lástima, digamos, haber quedado suspendidos en el viaje, pero la idea es recuperarlos. Yo creo que como elenco tenemos todos el deseo de volver a las tablas y de volver a las tablas con la obra. Igualmente hay otros proyectos con la obra que están navegando, todavía todos no lo saben, pero hay, digamos, un deseo de seguir en la investigación y de crear, digamos, todo un proyecto de investigación también alrededor de la sistematización de la pieza. Es decir, la obra, el producto no es el fin de la investigación, es una parte de la investigación y por eso la investigación sigue. Ahora sigue con el espectador, sigue con un espectador especializado, pero también sigue con todos esos espectadores que de alguna manera, como lo vivimos en el centro cultural, con una cantidad de estudiantes, de instituciones y de colegios, de estudiantes y chicos que no habían visto teatro jamás y se encuentran con la obra y tuvimos conversaciones muy bellas, muy interesantes con esos públicos. Entonces, pues no siempre el deseo es llegar al público especializado, sino también poderse reencontrar con otros públicos, porque esa es nuestra misión como facultad. Y bueno, le agradecemos a la facultad esa posibilidad que nos da de poder hacerlo. Yo también quería pues como recalcar eso, como que nos deja, pues porque ya casi que esto es una etapa final para nosotros, para muchos, para los del programa de maestro que ya están terminando, pues esto ya es la recta final, y para los de licenciatura un poquito más, pero ya fuera de las tablas. Pero esta recta final de lo que es la proyección nos deja muchos, yo creo que a todos nosotros nos deja muchas enseñanzas diversas. Esta proyección fue enfrentarse a un elenco, pues, que estamos acostumbrados normalmente a la universidad, de tener elencos de 10, de 12, pero este elenco fue de 20, que son 20 teatreros en un espacio. Eso es una locura. Yo creo que todos lo vivimos, pues, y la profesora con el megáfono, muchachos, vamos pues, eso fue muy bonito, pues eso fue uno de los retos, pero encontrarse con esa diversidad de que todo lo que puede componer una pieza, que no es solo pararse en las tablas y crear un personaje, sino también pensarse la voz de distintas maneras, pensarse el espacio de distintas maneras, pensarse la presentación de la obra de distintas maneras, porque lo hicimos como lo dijo la profe, con público especializado y público de colegio. Pensarse conversatorios que realmente nutrieran a las personas de lo que fue el proceso de la obra y les dejara algo de la obra. O sea, como que el acto de crear una obra se diversifica tanto, y esta profesión de teatro, pues ya sea en la licenciatura o en el maestro, se diversifica de tantas maneras que
que realmente es muy enriquecedor vivirlo y sentirlo, pues yo salgo agradecido totalmente, con muchas ganas de volver, muchas ganas de volver, y nada, con una marca en la vida, pues que ya se me va a quedar. Muchas gracias, profe, y a la universidad te amo. Hermoso, Marlon. Hay una pregunta en el Facebook. Sí. Sí, justamente, dale Emerson, dale con la pregunta. Ok, bueno, esta pregunta la lanza Carmen Agudelo Vaquero y Carmen nos pregunta cómo hicieron para que todos tuvieran su momento siendo tan. ¿Qué dicen, chicos? Yo pensé que la ibas a responder tú. ¿Cómo hicieron? Sí, todos pensamos. La profesora con el megáfono, ¿cómo hicieron para que realmente este logro maravilloso se consolidara siendo una familia tan numerosa? Nos pregunta Carmen. A mí me parece que eso es muy importante en los procesos de formación. O sea, que una tarea importante es que cada estudiante pueda participar, no solo en tiempo, ni en cantidad de texto, ni en cantidad de acciones, sino que su momento de personaje, su momento de interacción escénica tenga tanta fuerza, sea tan importante, sea tan vivido, tenga tanta pasión por el mismo actor, que pareciera que está toda la obra, que pareciera que habló durante toda la obra. Entonces yo creo que parte, digamos, ya sí es una convicción muy personal como directora, me lucho que cada actor, en la medida en que él se deje y que yo pueda y que juntos podamos, tenga cada instante de su hacer escénico sea impecable. Pienso que la impecabilidad del actor permite que él tenga esa presencia. Impecabilidad en su ética, en su interacción escénica, en su trabajo corporal, en su trabajo vocal, o sea, esa impecabilidad que nos hace que cuando yo veo ese actor, no solo veo un personaje, sino que puedo ver todo lo que hay detrás de lo que él hizo, sin que el espectador se dé cuenta, pero lo siente y vibra con eso. Eso es una tarea que me pongo siempre en cada montaje que hago. Escucharlos es tan importante para que nuestro público, nuestros amigos que están conectados y que de pronto no son del área de las artes, entiendan que el arte no solamente tiene un valor simbólico, que lo estamos reconociendo en este colectivo de profesionales, sino que a veces cuando vamos a ir a una obra de teatro, incluso, es una de las reflexiones del Centro Cultural y de la Facultad de Artes, revisar la gratuidad, porque a veces creemos que el actor es pararse y ya, pero estamos entendiendo que detrás de cada construcción escénica hay todo un trabajo profesional que no es ni de un semestre ni de dos, es de años, Mire que Marlon dice que él no ve la hora de volver y otros estudiantes lo están diciendo también en el Facebook, y que en ese sentido un profesional de las artes, como decía Marlon, es un profesional y como lo decía también Andrés Felipe, y que en ese sentido no solamente es ese conocimiento simbólico y conceptual, sino también ese valor que se merece el trabajo de las artes en una familia de 22 personas con un trabajo tan impecable, tan maravilloso que ya todos queremos verlo. Y justamente la profesora Luzdaris mencionaba las instituciones educativas. Ustedes, profesores que están conectados en este momento, y que cuando podamos volver a tener la proyección de la obra, qué rico que nos acompañen con sus estudiantes en el Centro Cultural, porque como decía la profesora, Juan Pablo también lo está reforzando y Santiago, fue un encuentro, tuvimos unas instituciones que nos acompañaron, otras quedamos ahí, plof, porque en ese momento la pandemia casi que como que nos cortó las alas que ya estaban abiertas volando, pero bueno, lo asumimos, pero la idea es retomarlo. Y justamente al respecto, ya los están felicitando. Bertanelli Arboleda nos dice felicidades con este viaje, gracias por compartir su trayecto, nos dice Bertanelli. Y Lina María Villegas, la jefe del departamento de justamente de artes escénicas de la Facultad de Artes,
también los saluda, les dice, excelente, felicito a los profesores y a los estudiantes. Un reto gigantesco trabajar con un grupo tan numeroso y con tan buenos resultados. Esta sistematización que se ha hecho evidencia un gran trabajo y efectivamente ustedes más que ninguno saben que esas palabras son así sentidas. Y Laura Fernanda, compañera de ustedes, dice, me muero de las ganas de volver a estar en las tablas. Me imagino que igual ustedes, profesora, y en ese sentido, usted decía que sigue la investigación, que aquí no terminamos. ¿Cuál es el futuro de Insomne, Tierra Insomne y del teatro en la Facultad de Artes? Con eso es muy importante, digamos que la posibilidad de que ¿no es cierto? Toda esa gran escenografía, todo ese vestuario, toda esa música es un dinero que aporta la facultad y eso es una ventaja en la medida en que nos permite concentrarnos y dedicarnos al trabajo de la investigación escénica. ¿Cierto? Nosotros no tenemos que salir a buscar dinero, nosotros no tenemos que decirle al actor, bueno, cómprese los zapatos, no tiene con qué, ¿qué hacemos? La rifa. No, nosotros tenemos esa gran ventaja y eso, digamos, a veces a los estudiantes se les olvida, no a estos de este grupo, a este grupo no en particular. Todo ese regalo que la facultad pone para que se haga el montaje, porque no es solo el dinero para la puesta en escena, sino todos los costos que implican tener asesores en las distintas áreas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un regalo muy bonito que tenemos nosotros como facultad y que nos permite por eso también seguir en ese proyecto de llegar a las regiones, de llegar a las instituciones educativas, de irnos a una cancha, a presentarle en un barrio, ¿cierto? Todas esas posibilidades que yo creo que es donde todavía nosotros también como facultad tenemos que seguir indagando para que se puedan dar, porque es digamos, un costo muy grande montar una obra y a veces se acaban muy rápido, ¿cierto? La inversión con la proyección social que debería tener a veces no se relacionan. Yo pienso que a las obras y a las obras de la facultad hay que seguirles inyectando no dinero, pues no solo dinero, sino vida, esfuerzo, trabajo, gestión, para que esa proyección y esa misión social que tenemos como facultad, como universidad, se realice profundamente. Me parece que es una cosa muy importante en la que tenemos que seguir insistiendo. Y nosotros como grupo queremos seguir insistiendo. Claro que sí, ese trabajo de circulación, profesora, que es tan fundamental en el arte y que después de un esfuerzo tan grande como es justamente poner en escena una construcción de este tipo, no queremos que se quede en las tablas del momento, que no muera, sino que sigamos en todos estos escenarios y por eso ustedes, amigos que están a través de Facebook, inclusive desde otros territorios, si quieren tener la obra ya, estamos listos, la comunicación es a través del Departamento de Artes Escénicas y seguramente este equipo humano estará ya deleitando sus comunidades y enseñando, porque no solo está la posibilidad de la proyección de la obra, sino de poder hacer talleres también que nutran y que los sensibilicen frente a todo lo que es el arte y el conocimiento profesional del teatro. Queridos estudiantes, ¿algún mensaje final para aquellas personas que nos están acompañando a través de esta sala de Zoom y del Facebook? ¿O alguno de los participantes de la sala quiere y tiene alguna intención de alguna pregunta o algún comentario para los actores y la profesora? Por aquí hay una pregunta de Carmen Agudelo Vaquero que dice, ¿cómo hacen para salir del personaje? ¿Quién nos quiere ofrecer la respuesta? ¿Cómo hacen para salir del personaje? Yo quisiera decir algo con respecto a eso y es que como vimos en la construcción de los personajes y todo lo técnico que tiene que ver con esto
y todo lo técnico que tiene que ver con la construcción de cada escena, de cada acción, de cada cosa. Finalmente, a pesar de que la historia es muy fuerte, a veces nos toca profundamente y todo, es mucho el trabajo técnico que se hace que permite que uno pueda controlar esas emociones. Algo que trabajamos mucho precisamente es que un actor, si bien no puede ser plano, sin ningún tipo de emoción ni nada, debe de tener un buen control entre técnica y emoción. Eso nos permite, pues cuando terminamos la obra, poder salir del personaje sin ninguna dificultad, a pesar de que sí, claro, quedan cosas arraigadas de lo que acaba de pasar, porque es un acontecimiento, encontrarse con el público, todo este tipo de trabajo que hay en esos encuentros es muy bonito y le generan a uno muchas cosas. Y claro, cuando salimos hay unas respiraciones, hay un trabajo de poder volver a salir, a saber que ya estamos por fuera de... Y sin embargo, entonces es esa mezcla de hacer ese trabajo de salida, pero también tener una conciencia muy técnica de que todo lo que está pasando, pues precisamente es algo técnico que estamos trabajando y a pesar de que nos toque, tenemos la posibilidad de salir de ello con facilidad. Para eso también estudiamos mucho. Totalmente, esa preparación y esa formación académica. Y justamente en este juego de la obra, en este proceso de difusión y circulación, nuevamente la jefe del Departamento de Artes Escénicas, la profesora Lina María Villegas, corrobora ese ejercicio que estábamos diciendo de que hay que tratar de fortalecer, por supuesto, desde la institucionalidad, la gestión de la obra. Dice que profesora Lundari tiene razón en esa invitación, que necesitamos una plataforma de gestión que nos permita hacer ese vínculo con la sociedad a través de la puesta en escena. Y como dice el dicho popular, la montaña también viene hacia mí, que la sociedad a través de estos encuentros y el mundo se enteren lo que hacemos en la Facultad de Artes y que indudablemente esta posibilidad del encuentro con el teatro y también el encuentro con la danza y con las artes visuales y la música, lo que busca es contarles, enterarlos de lo que hacemos en la Facultad de Artes e invitarlos a que se vinculen a estos proyectos que se están dando cuenta son trascendentales, son proyectos de formación, de investigación y de extensión sentados y basados en todo un ejercicio de profesionales de la Facultad de Artes que estamos dispuestos a hacer de la mejor manera y a ofrecerles con toda la calidad académica esto que sabemos hacer. Entonces es momento, profesora Lundari, Emerson Zapata, Marlon Restrepo, Manuela Salazar, Juan Pablo Naranjo, Santiago Marchena y Felipe Gómez que nos acompañan en esta sala y a todo el resto del equipo humano de Insomne Tierra Insomne desde la Facultad de Artes y desde el Centro Cultural, darle las gracias por este esfuerzo, por esta dedicación y por ese amor, porque yo creo que ese es el pilar que nos mueve en la vida y los artistas, por supuesto, lo exaltamos con nuestra misión. Muchísimas gracias, profesora Lundari. Queridos estudiantes, qué rico haberlos tenido acá en esta sala de Zoom compartiendo esa maravillosa creación como es Insomne Tierra Insomne. A ustedes, amigos que están en Facebook, que están en Zoom, agradecemos también su participación y los invitamos porque seguimos con estos encuentros. Justamente el próximo 10 de septiembre vamos a tener a las 6 de la tarde un encuentro con la danza. Y en este caso nos vamos a encontrar con la obra Historia de un soldado de Igor Stravinsky. Los esperamos. Seguramente prontamente vamos a tener otro encuentro con el teatro. Y aquí estamos desde la virtualidad, cuidándonos en casa, ofreciéndoles lo mejor desde la Facultad de Artes. Estén muy conectados a nuestra programación del mes de septiembre porque vienen muchas sorpresas y vienen, bueno, encuentros virtuales maravillosos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted, Miriam. Chao. Que nos abrió Mi profe. espacio para la palabra. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego.